Que el Señor le bendiga, amada iglesia, en esta noche. Estamos aquí juntos en este lugar para compartir la palabra de nuestro Dios, que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 8, verso 23. San Mateo, capítulo 8, verso 23. Y lo compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Amada iglesia, el Señor, a través de su palabra, Él nos enseña y nos habla y nos abre el entendimiento cuando nos quiere dar una revelación de su palabra, cuando Él quiere ministrar nuestro corazón a través de esta bendición, ¿no?, que es la palabra de Dios, y nos permite escuchar su voz. Dice que cuando entraron en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Y dice que Jesús dormía. Ahora, Jesús entra a la barca para irse del otro lado, y los discípulos deciden seguirlo al Señor. Esto es lo que dice su palabra. Entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Ellos decidieron seguirlo al Señor. Y el Señor estaba tranquilo, Él estaba descansando en un cierto tiempo que iban en la barca. Y de repente apareció lo inesperado. Una tormenta en el mar que acechaba contra la barca y contra sus vidas propias, porque ellos tuvieron miedo. Y dice la palabra de Dios que los discípulos le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Entonces Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Se maravillaron los discípulos, porque lo que en un momento era una desesperación, un peligro, lo que en un momento era algo que surgió, una negligencia, como suele suceder, negativa, por supuesto, pero ahí estaba el Maestro, y ellos le clamaron, y Él les dijo: ¿por qué tienen temor, hombres de poca fe? Porque estando con Jesús, esto no iba a evitar que aparecieran y surgieran adversidades mientras ellos vivieran en las corrientes del mundo. Tenían fe en Jesús, creían que era el Hijo de Dios, por eso lo seguían, porque había en Él algo que ellos necesitaban
y era ese alimento espiritual para su alma que les traería paz, les traería templanza, equilibrio, una ampliación de entendimiento, una mente renovada por la verdad del Evangelio de la salvación. Pero esto no impide que se presenten situaciones adversas en las corrientes del mundo, y esto surgió. Y él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Y reprendió lo que a ellos le causaba temor, a ellos le producía como un peligro a enfrentar, que podía romper la barca donde estaban siendo trasladados. Y lo maravilloso de esto es que estos hombres se decían unos a otros: aún los vientos y el mar le obedecen. Qué autoridad que había en Jesús. Esto los dejó maravillados. Y sabes, hoy la palabra de Dios que viene a nuestra vida, a nuestro corazón, es para hacernos comprender, hacernos entender, enseñarnos que de parte de Dios nosotros vamos a recibir lo que el mundo no nos puede dar, que es esa convicción de fe, esa satisfacción y deleite de sentir la paz sobrenatural que el mundo no nos puede dar. El que verdaderamente decide creer en Jesús y empezar a seguirlo como Él lo pide en su palabra, empieza a experimentar cosas gloriosas, cosas maravillosas, que saben que el mundo no se las puede dar, pero Él sí las tenía preparadas para los que creen. Y ellos querían estar donde estaba Jesús, por eso decidieron entrar a la barca con Él y seguirlo a donde Él había decidido ir, que era del otro lado del mar. ¿Sabes, amada iglesia? Hoy el Señor nos está diciendo que a través de su palabra nosotros tenemos que estar despiertos espiritualmente y entender que mientras vivamos en las corrientes de este mundo, en este cuerpo de carne, en esta faceta humana que estamos transitando, vamos a enfrentar situaciones, negligencias, adversidades, pero que no debemos tener temor si es que estamos caminando con el Señor. Amén. Porque Él es nuestro pronto socorro y es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y cuando nosotros le clamamos a Él, porque en esto que surgió fue algo que los superó a todos, porque nadie podía enfrentarse con la naturaleza y ordenarle que se quede quieta o que se calme, porque ponía en peligro sus vidas y el transporte que los llevaba a ellos en ese momento. Pero estaba Jesús, el creador del mundo, porque Jesús era Dios que aceptó descender, despojarse de su gloria, haciéndose hombre para caminar entre la humanidad y enseñarles que con Él se puede lograr todo. Él, siendo un hombre en un cuerpo de carne, tenía hambre, tenía sed, enfrentaba climas como el frío, el calor. Pero ¿sabes algo? Había algo en Jesús que le dejaba una gran enseñanza a la humanidad, que era vencer la tentación y el pecado.
Ellos podían caminar en las corrientes del mundo y apartarse de lo que operaban las corrientes del mundo y que desagradaba a Dios. Porque cuando uno conoce a Jesús a través del Evangelio, ¿sabes? Es algo maravilloso porque uno decide en su corazón creer en este Dios glorioso y maravilloso que se acercó a la humanidad por compasión y por amor. Entonces, al decidir ligarse a Él, seguirlo, obedecerlo, le traía beneficio al alma, a la vida. Recibían lo que en el mundo nunca iban a conocer, que era esa paz sobrenatural, ese deleite, esa fortaleza, esa satisfacción que se vive en la comunión con Dios a través del Evangelio. Él se despojó de su gloria, de todo, y se hizo igual que nosotros para mostrarnos que se podía vencer lo que nos separaba de la comunión con Dios. Y no solo las luchas que nosotros podemos llegar a enfrentar es la tentación al pecado, a la desobediencia y muchas otras cosas como las relaciones familiares, sociales, de amistades, que muchas veces te empujan a perder la comunión con Dios y se pierde la fortaleza, se pierde la paz, se pierde ese equilibrio en la vida de poder caminar confiado y con esperanza. Amén. Y Él le mostró que con Él podían superar las barreras que se presentaban. Con Él podían enfrentar la negligencia que aparezca y la adversidad que se presente, porque Él era el que iba a interceder por ellos. ¿Sabes? Hay cosas que los seres humanos enfrentan y que están capacitados para poder superar la adversidad que puedan enfrentar y están capacitados para salir adelante frente a esa adversidad. Pero hay otras que nos superan, hay otras que son mucho más grandes, hay otras que incentivan temor porque uno siente el peligro, pero ahí es donde viene el socorro y la mano de Dios para ayudarnos. Amén. Dios nunca se va a meter en tu capacidad, porque Dios te capacita. Dios pone dentro tuyo un potencial para desarrollar, para darte fortaleza y paz frente a cualquier tormenta, pero también para desarrollar inteligencia y sabiduría por medio de lo celestial. Amén. Porque Él pone su mente en nosotros para que nosotros seamos transformados a su imagen y semejanza. Y la mentalidad de Cristo en nosotros nos da una mente de reino, una mentalidad positiva, una mentalidad de inteligencia sobrenatural que te hace desenvolver frente a los conflictos más tremendos que tengas que enfrentar. ¿Y sabes algo, amada iglesia? Siempre sin perjudicar a nadie,
sino que lo que Dios hace en nosotros y a través nuestro es algo que deja testimonio, es algo que deja manifestar la gloria de Dios para que otros puedan ver que este Dios del cual hablamos a través de la Biblia es real. Dios es un Dios perfecto y un Dios bueno y maravilloso. Y nos ayuda a nosotros a encaminarnos en fe siempre hacia Él. Y entonces nosotros somos transmisores de esta tremenda bendición para quienes nos rodean, primeramente en nuestro hogar, con nuestra familia. Segundo, con la sociedad, con quienes nosotros nos asociamos, ya sea por la parte familiar, fraternal, afectiva, como también la amistad. Y la convivencia entre el pueblo de la fe en Jesús. Amada Iglesia, a través de esta palabra que Jesús calmó la tempestad, no es solamente un hecho que quedó inscrito como una travesía gloriosa, maravillosa, enfrentar una tormenta huracanada y que de repente la voz de Dios haga que calme y todo se produzca en bonanza. ¿Sabes? Detrás de este hecho hay una tremenda revelación de parte de Dios y es para encaminarnos a nosotros de acuerdo a su divina y perfecta voluntad, que nos empuja siempre hacia adelante. ¿Sabes? Estos hechos que relata la Biblia deja en las personas que estuvieron al lado de Jesús un nivel espiritual de fe superior. Porque cuando uno vive estas experiencias, ya la fe natural en nosotros pasa a ser un poco más elevada, porque hemos visto la gloria de Dios con el milagro, con la bendición que recibimos, con los testimonios que vemos en otros que están viviendo. Y ese incentivo de fe que se despierta en nosotros nos empuja a aceptar los desafíos. En este caso, Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza, pero ¿sabes algo? Él también tiene autoridad sobre los tiempos en nosotros. Y el Señor nos quiere enseñar tantas cosas a través de su palabra. Amén. Dice la palabra del Señor que Él con esto que surgió, lo que quería hacer el Señor era despertar esa fe sobrenatural en ellos, que pudieran creer frente a esto tan tremendo que enfrentaron, peligros de muerte, de destrucción, de perderlo todo, hasta la vida. Pero ahí la mano de Dios quitó esta barrera, esta adversidad, este muro que se levantó, y los volvió a hacer sentir en libertad, en descanso, como Él estaba en ese momento descansando. Y Él escuchó el clamor de sus discípulos y enseguida intervino a su favor. ¿Sabes, amada Iglesia? En esta noche la palabra del Señor nos está enseñando
que todo lo que Jesús hizo desde que empezó su ministerio en la tierra tenía detrás un gran propósito. Y no era enseñar solo la teología del conocimiento del Evangelio de la salvación de las almas, para que empezaran a conocer a ese Dios que Él representaba, sino que querían que ellos supieran el potencial que había en ese Dios tan sobrenaturalmente. ¿Sabes? En este tiempo que Jesús estaba con los discípulos allí, enseñándoles, formándolos, para llevar adelante la misión de extender el Evangelio al mundo entero. Luego de que Él pasó por la cruz y luego resucitó, hizo un derramamiento del Espíritu Santo. Y ese potencial que había en Jesús entró en los discípulos y todos aquellos que estaban perseverando que llegara la promesa de Jesús, que dijo: yo mandaré un consolador, no los voy a dejar solo. Y quizás ellos pensaron: van a venir ángeles a acompañarnos como Él estaba con nosotros, pero no fue así. Jesús los preparó y luego vino y entró dentro de ellos. Y hoy, por la fe en el Evangelio de Cristo, por la fe en el Señor Jesucristo y su bendito Evangelio, a todos aquellos que me están escuchando a través de las ondas radiales de esta plataforma virtual y están pensando: pero eso es para la gente que cree, que tiene fe, para la gente ignorante, muchos dicen, o pobrecita, que no lograron una profesión, un estudio. Pero déjame decirte algo: Dios, el creador del cielo, de la tierra, del mar, de nosotros los seres humanos y todo lo que en ello hay, ese Dios, a través de la palabra, nos está despertando y haciendo entender que Él les dio una preparación a los discípulos para entrar dentro de ellos después. Y esto no se logra con una profesión. Esto no se logra con un buen pasar económico, con una capacidad teológica profesional. Esto se logra con la fe. Mira, si estás detrás de la reja cumpliendo condena, si estás en un hospital con una enfermedad incurable, si estás pasando un dolor por un divorcio, por una separación, o porque caíste en vicio, o por lo que te fuere que te haya pasado, y Dios permite que estés escuchando la palabra hoy, esta palabra es para ti también. Si le abres tu corazón a Cristo y le dices: yo creo, Señor, quiero creer en el Evangelio que habla de Jesús, enséñame. Y sabes que Dios va a venir a tu vida y va a acariciar tu corazón y te va a dar paz frente a la tormenta que tuviste que enfrentar. Por eso, amada iglesia, en esta noche la palabra de Dios es un ejemplo, es una enseñanza, es un reconocimiento, es una verdad gloriosa para aquellos que quieren verdaderamente tener una nueva oportunidad de vida. Muchos dicen: ay, si yo pudiera volver el tiempo atrás y volver a empezar. Pero aunque tu tiempo no pueda volver atrás, sí puedes volver a empezar con Jesús. Si reconoces que necesitas su ayuda, dile: Señor, te pido perdón por mis pecados. Sé que cometí errores, sé que te rechacé muchas veces, pero hoy entiendo que te necesito y quiero conocerte. Haz algo en mi vida, un milagro, y yo voy a seguirte por siempre. Eso es lo que espera el Señor del corazón de los seres humanos, que crean en Él para que Él pueda extender su mano y sacarte del hoyo donde te encuentres.
Por eso bendecimos esta palabra y le damos un fuerte aplauso al Señor en el nombre de Jesucristo.